Buenas tardes, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Un saludo especial para todos ustedes que están allí en sus casitas, para las personas que están ahorita conectadas en Zoom, pero también para las personas que nos ven posteriormente a través de YouTube. Para ellos también un abrazo y un saludo especial. Hablábamos ahorita antes de iniciar el servicio y es la bendición que ha sido en este tiempo este canal, esta red. Yo no sé si YouTube sea una red social, si no lo es usted por favor excúseme, pero sí ha sido de mucha bendición. Esta semana me escribían, me llamaban personas que no se congregan con nosotros, pero nos decían que están escuchando los mensajes. Realmente es una bendición, porque ese es el objetivo, que conozcan del eterno Dios, que conozcan la palabra verdadera, la palabra de verdad. Eso es lo más importante. Nosotros no tenemos de pronto ese deseo en el corazón de ser los más grandes, de ser la iglesia más numerosa o congregación más numerosa. No, lo que nosotros queremos y el llamado que el Señor nos hizo es a poder anunciar su palabra verdadera, como nosotros lo hablábamos ahorita este lunes en el Yom Teruah, en la fiesta de la proclamación, que nosotros seamos esas voces, esas trompetas del eterno Dios que están proclamando su verdad. Y yo creo que aquí todos nosotros tenemos ya las bases, con mayor sencillez lo digo, y con mucha humildad tenemos las bases para anunciar su palabra, que es a lo que nosotros estamos llamados en este tiempo, sobre todo cuando se levanta tanta doctrina que no es apegada a lo que enseñó el Mesías ni a lo que enseñaron los apóstoles, sino que ha sido tergiversada. ¿Listo? Entonces, bueno, el eterno Dios les bendiga y vamos, yo creo que a iniciar. Vamos a hablar acerca de la preparación parte 3. Preparación parte 3. Recuerde usted que estamos en un tiempo especial. Recuerde usted que nosotros estamos celebrando en este momento todo lo que tiene que ver con las fiestas de otoño, que efectivamente nos van a introducir en un tiempo especial, y es en la última fiesta de este año, que es la preciosa fiesta de tabernáculos, la fiesta de Sukkot, misma que el Señor celebró. Yo no sé si usted ha leído de pronto en alguna oportunidad, estoy absolutamente segura que sí, si no estoy mal, en el capítulo 7 de Juan, nosotros vemos cómo el Mesías, cómo el Señor sí celebró esta fiesta. De hecho, si usted revisa los hechos de los apóstoles, usted también se va a dar cuenta que nuestros apóstoles celebraron cada una de estas fiestas, contrario a lo que la tradición religiosa ha enseñado por décadas, como lo vamos a ver más adelante, y es que ellos no practicaron las fiestas supuestamente porque Jesús las abolió, lo cual es absolutamente falso, y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces estamos, lo dijimos anteriormente, en un tiempo especial. Y así como las primeras fiestas, lo dijimos hace 8 días, y es bueno que nosotros lo reiteremos en aras de que también las personas que de pronto nos ven por YouTube y que hasta ahora se están conectando a los mensajes, también podamos y también ellas puedan entender un poquito estas fiestas de primavera, lo que es Pascua, lo que es panes sin levadura, lo que es las primicias y posteriormente lo que es la fiesta de Pentecostés. Todo esto apunta al Mesías, apunta a la primera venida del Mesías como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios. Y las que iniciaron ahorita el lunes, lo que tiene que ver con el día de la proclamación, con Yom Teruah, lo que vamos a celebrar ahorita el miércoles, que es el día de las expiaciones, y la preciosa fiesta que viene de tabernáculos, ya nos apuntan entonces a la segunda venida del Mesías. Y el Señor dice que son santas convocaciones, y como son santas convocaciones, nosotros hemos aprendido que la palabra hebrea para convocación es la palabra mikra. ¿Y qué es lo que significa mikra? Un ensayo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en estos días tan especiales, en estos días de descanso, de cesación, que la Biblia llama Shabbat. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos ensayando y nos estamos preparando para ese Shabbat eterno. Y si usted dice que eso es solo para judíos y que eso ya fue abolido, yo le invito a que siga conectado, porque en unos minutos vamos a tocar específicamente este tema y vamos a saber de dónde salió este argumento y qué espíritu se mueve detrás de este argumento. Amén. Entonces, la invitación es para que en estos días nosotros podamos llegar al día de las expiaciones, que es el miércoles, y que comencemos a hacer una reflexión de cómo está nuestro corazón, que comencemos a hacer una introspección
introspección para ver cómo estamos nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes les han hecho ese examen, siempre se me olvida esa palabra, ese examen para revisar el estómago que les introducen de pronto. Una endoscopia, gracias, esa palabrita se me olvida. Yo no sé, a mí nunca en la vida me han practicado una endoscopia, yo pues espero yo que nunca una cosa así como esos exámenes invasivos en el cuerpo que realmente son muy molestos, son supremamente incómodos. Yo no sé si alguno de ustedes les habrán hecho en alguna oportunidad, llámese como se llame, algún tipo de examen invasivo. ¿Por qué razón hacen esos exámenes? Porque a primera vista no se puede detectar la afección en la salud, el quebranto de la salud, ¿cierto? A primera vista no se puede detectar. Lástima que no se puede detectar con una abra la boca y saque la lengua. Ojalá sí se pudieran detectar todas las enfermedades, pero no. Lamentablemente no es así. Entonces, como no se puede detectar a simple vista, hay que hacer esos exámenes o le remiten a la persona o le ordenan mejor hacer esos exámenes que son invasivos, en donde por lo general una sondita es introducida en la parte del cuerpo para saber qué más hay por ahí, ¿cierto? Y ahora, ¿eso qué tiene que ver con el día de las expiaciones? Tiene que ver mucho porque estos días son para que nosotros nos hagamos ese tipo de exámenes, pero en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra conciencia, saber qué cosas nosotros no podemos detectar a simple vista, qué cosas hay en mi alma, qué cosas hay en mi corazón que incluso puedan evitar que yo parta con el Mesías, porque recuerde usted que de lo que estamos hablando en este tiempo es de cuando el Mesías viene en esa trompeta final, levanta a su pueblo y viene el día del juicio a las naciones, que hace parte de lo que tiene que ver con el Yom Kippurín, con el día de las expiaciones, ¿ok? Entonces es para estar alerta, y el llamado a usted que nosotros le hacemos es el siguiente, que en estos días nosotros nos hagamos ese examen, pero en el alma. ¿Listo? Ese examen invasivo, excúseme que lo hable de esa forma, no quiero por favor ser ofensiva, pero ese examen invasivo en nuestra alma, en nuestro corazón. Amada congregación, esto es un tiempo para perdonar y es un tiempo también para ser perdonados. Y yo sé que a muchos de ustedes les han dicho que estas son celebraciones judías, pero eso es falso. Dígame, hasta donde hemos hablado en este momento, hoy, en este momento, ¿le parece algo descabellado lo que yo le estoy hablando? ¿Le parece algo de judíos únicamente? No, yo creo que todos nos tenemos que hacer ese examen, comillas, invasivo. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cosas que perdonar. Tal vez haya personas a las cuales nosotros tenemos que perdonar y todavía no hemos podido. Y día tras día es esa batalla, porque a veces les amamos tanto que como que nos hirieron y es más difícil, pero el eterno Dios nos manda a eso, a perdonar. Y justamente de eso se tratan estas fiestas también. Amén. Entonces, yo creo que vamos a avanzar. Nosotros hace 8 días habíamos dejado planteado un tema. Inicialmente les había dicho, bueno, no se preocupen si no alcanzamos esto, lo vamos a ver en la semana de tabernáculos. Sin embargo, no, yo prefiero que lo veamos hoy, y si de pronto por alguna razón no lo alcanzamos a terminar hoy, entonces lo vamos a culminar de hoy en 8 días. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que estemos de acuerdo. Nosotros entonces habíamos dejado planteado el tema de Daniel capítulo 7. Habíamos hablado de los juicios del Señor y que ese primer juicio, por eso es importante este tiempo de ensayo hasta Yom Kippurín. Es importante para que nosotros estemos a cuentas con el Señor. Es importante para que estos juicios no caigan sobre nosotros. ¿Listo? Entonces hablamos que estos primeros juicios, yo no sé si usted se acuerde, se le conoce como el inicuo. Eso lo dijimos hace 8 días. Se le conoce también como el hombre violador de la ley, como el hombre de pecado. También le llaman la bestia, también le llaman el anticristo o el antimesías. ¿Listo? Entonces, lo demás no lo voy a repetir porque eso lo vimos nosotros hace 8 días. Entonces, yo le invito por favor que vayamos entonces al libro del profeta Daniel capítulo 7. Libro del profeta Daniel capítulo 7.
Y hoy voy a hacer algo especial. Hoy me voy a apoyar un poco en evidencia histórica también. ¿Listo? En evidencia histórica. Yo sé que a algunas personas no les gusta la historia, pero es necesario que nosotros entendamos y ustedes se van a dar cuenta cómo la profecía encaja perfectamente con la historia y es una cosa realmente sorprendente. Entonces voy a apoyarme un poquitico en la historia y yo le voy a pedir toda su paciencia, todo su entendimiento, toda su buena disposición, toda su sabiduría, toda su amabilidad, para que usted también esté allí supremamente pendiente, porque yo estoy absolutamente segura que muchas dudas van a quedar resueltas y no solamente eso, que usted también va a salir con mayores argumentos para hacer una trompeta del eterno Dios que suene fuertísimo, especialmente en estos tiempos. Amén. Entonces, nosotros habíamos dejado planteado el tema de Daniel capítulo 7. ¿Se acuerda que Daniel vio una visión? En el versículo 3 dice que vio 4 grandes bestias. Tranquilo que no vamos a leer todos esos versículos, sino una pequeña síntesis. Ok, yo espero que usted haya tenido la oportunidad de ver, si no pudo congregarse con nosotros, que usted haya podido tener la oportunidad de ver el mensaje anterior. De lo contrario, pues yo le voy a pedir el favor que usted lo vea porque es bastante interesante. 4 bestias que vio el profeta Daniel, ¿cierto? El versículo 4 nos dice cuál era esa primera bestia. Usted se acuerda que era como un león, dice la Biblia, como un león. Y esa bestia habíamos dicho que históricamente nosotros la relacionamos ¿con quién? Con Babilonia, con Babilonia. ¿Se acuerdan? Con Nabucodonosor. Eso lo explicamos un poquito, ¿ok? En el versículo 5 Daniel vio otra bestia, acuérdese usted. Y esta bestia ya no era como un león, esta bestia ya era como un oso, ¿ok? Y esta bestia, históricamente nosotros la relacionamos, había algo importante en esta bestia porque decía que se alzaba más de un costado que del otro. ¿Se acuerda que eso lo vimos? ¿Usted se acuerda? Entonces dijimos nosotros que esa bestia la relacionábamos con el imperio medo-persa, que el lado persa era como más fuertecito en cabeza de Ciro, ¿cierto? Y el otro era un poquito más débil, y de allí viene el imperio medo-persa. Ok, la sexta bestia, no, disculpe, el versículo 6 me habla de la tercera bestia, ¿cierto? Que la asemeja al profeta Daniel a un leopardo. ¿Listo? Pero hay algo particular también con esta bestia y es que esta bestia tiene 4 cabezas, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes históricamente con quién identificamos esta bestia? ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros la identificamos con el imperio griego. Acuérdese usted, y hablamos de Alejandro Magno, y hablamos de que cuando Alejandro Magno murió, dice que hay 4 cabezas acá en el versículo 6, dejó 4 sucesores, o como se conoce en griego, yo no sé si usted se acuerde, como diádocos, que dijimos no son diáconos, no haga su merced a confundir la palabra diácono con diádoco, que son diferentes, y que esos 4 sucesores o diádocos, acuérdese, se llamaban Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Acuérdense, tranquilos, eso está en el mensaje anterior. Ahora sí, vamos a entrar en la cuarta bestia, que de allí viene lo que vamos a desarrollar específicamente en el servicio de hoy. ¿Listo? Alguien dirá, ¿y esto qué sirve para preparación para Yom Kippurín? Pues es que si nosotros no nos preparamos, si no ensayamos correctamente en estas festividades que el Señor nos entrega ahorita, la idea es que no nos quedemos a ver esto. La idea es que no nos quedemos a ver esto. Amén. El versículo 7 entonces dice lo siguiente. Después de esto, de esas visiones, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Mire cómo la describe, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y descuartizaba, y lo que sobraba lo aplastaba con sus patas, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y ojo a esto, ¿cuántos cuernos tenía
y tenía 10 cuervos. ¿Listo? De acá en adelante nosotros lo que podemos observar es que Daniel queda absolutamente perplejo con esta bestia. De allí que en los versículos siguientes él la describe una y otra vez y otra vez. Y aquí viene la visión del anciano de días de la que nosotros hablamos hace 8 días y por lo tanto no la vamos a mencionar porque ya tocamos ese tema hace 8 días. De tal forma que le pido el favor que se salte del versículo 7 al versículo 15. ¿Listo? No es que no quiera enseñar lo otro, es que ya lo hicimos hace 8 días. Versículo 15, mire. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel. Daniel estaba consternado. El profeta Daniel sí estaba consternado. Entonces dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Yo creo que Daniel en su vida había visto una visión de estas. Entre otras, cuando nosotros dijimos hace 8 días, pues nosotros hemos visto películas en donde presentan como unas bestias así similares, de tal manera que cuando uno lee, uno dice, esto es pura fantasía. No uno, no nosotros, pero cuando una persona que no es creyente lee, dicen, ay, esto es pura fantasía, yo lo vi en una película. Fíjese cómo el enemigo trata de quitarle peso a la palabra del eterno Dios. Me acerqué, ojo a esto, me acerqué a uno de los que asistían dentro de esa visión, ¿no? Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo comprender la interpretación de las cosas. Pregunta, ¿comprendió el profeta Daniel? Sí, acá lo dice. Y dice el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Fíjese algo, y es que la misma Biblia comienza a interpretar, en la misma Biblia. Entonces hay personas que dicen, no, tiene primero que el Señor venir a revelarme. Pero ¿y cómo pretenden que el Señor revele si somos a veces un poquito descuidados en cuanto al estudio de la palabra? Y si hay alguien que estudia la palabra, entonces le meten el cuento de que el conocimiento envanece, cuando el apóstol Pablo no está hablando que el conocimiento de Dios envanece. Por eso, incluso cuando nosotros revisamos, no lo vamos a revisar hoy, pero cuando nosotros revisamos el capítulo 8 del profeta Isaías, en el versículo 16, el Señor dice a través del profeta Isaías, ata el testimonio y sella la ley en mis discípulos, que la ley sea un sello entre mis discípulos. Entonces, el sello de todo discípulo del eterno Dios, ¿cuál es? Su ley. Usted puede verificar que la Biblia dice eso. Y continúa diciendo el eterno Dios a través del profeta Isaías, buscan presagios, buscan adivinos, incluso hasta profetas, para que les adivinen el futuro. Y el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Y ley en hebreo es Torah, es decir, a la Torah y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Entonces a usted le pueden profetizar maravillas y pueden ser tan certeros que hasta le digan el número de su cédula y el número del documento de identidad de la abuelita. Pueden ser tan certeros porque yo he visto eso. Tú tienes un familiar que se llama Marta Patricia. Sí, yo tengo ese familiar que se llama Marta Patricia. Marta Patricia nació en noviembre. Sí, efectivamente, el tiempo de Marta Patricia ha llegado, claro, y la gente embelesada. Yo lo he visto y puedo dar fe que así ha pasado, pero el Señor me dice, a la Torah y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, y yo prefiero que no me hablen de Marta Patricia nunca, pero que me hablen de la ley de Dios, de la Torah y del testimonio, y así es como se embeleza la gente hoy en día. Definitivamente creo que tenemos que ser muy responsables en este tiempo con las cosas que ministramos y que enseñamos, y hablo de personas ministras, de pastores, de maestros. Es más, incluso el Mesías les dijo en Juan 5:39, acuérdese siempre de ese versículo. Hago paréntesis, creo que hay profetas, si la Biblia dice que hay profetas, obviamente que creo que hay profetas, pero la ley y el testimonio, si no dicen conforme a eso, entonces ese profeta no le ha amanecido. Juan 5:39 dice, escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las escrituras son las que a mí me van a dar explicación de lo mismo que está escrito. Amén. Y el versículo 23 de Daniel,
necesitaba hacer esta aclaración porque hay personas que, como les digo, están escuchando por primera vez estos mensajes por YouTube. Versículo 23 dice lo siguiente, de Daniel 7. Dijo así, la cuarta bestia, hoy vamos a mirar estos tres versículos, el 23, el 24 y el 25, ¿ok? 23, 24 y 25. Recuerde que vamos rumbo a Yom Kippurín. Yom Kippur, ya pasó Yom Teruah, Yom Kippurín, al día de las expiaciones, que es el miércoles. Póngale cuidado. Dijo así, la cuarta bestia, que es la que más choqueó al profeta Daniel, será un cuarto reino en la tierra. Ya vimos las otras tres, ¿se acuerdan? Pero este reino, esta bestia es diferente de todos los demás reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces conquista y deja sangre, deja muerte, deja destrucción a su paso. ¿Usted cree que ya salió esta bestia o que la estamos esperando? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de aquella cuarta bestia, de aquel reino, se levantarán 10 reyes. ¿Listo? Y tras ellos se levantará otro. Y ahorita lo que vamos a hablar es de este otro que se va a levantar, el cual será diferente de los primeros. Y mire lo que dice la Reina Valera. Y a 3 reyes derribará. Pero la reina, pero el texto original no dice eso. Recuerde que este texto fue escrito ¿en qué idioma? En arameo, no en hebreo, en arameo. ¿Listo? Entonces, mire cómo dice el texto en arameo. Mire cómo dice el texto en el idioma original. Yo no sé arameo, pero estoy estudiando y siento que soy una mujer juiciosa y creo que soy una mujer responsable antes de enseñar. No me voy a inventar mentiras ni voy a descargar mensajes de Google. Llevo, gracias al Señor, ya desde hace bastantes meses estudiando con un excelente maestro también. Bueno, él es excelente maestro y le damos la gloria al Señor por eso. Amén. Entonces, mire lo que dice realmente el texto. Mire lo que dice realmente el texto. Vamos a leerlo en el versículo 24. Dice, vamos a leerlo completico como dice esa última parte. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Hasta ahí perfecto. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y de los 3 reyes que serán derribados. ¿Listo? Así dice. Ahora, básicamente, para desenredar la madeja, voy a decirles esto. Estos 10 cuernos no significan específicamente 10 reyes, no. 10 en este contexto está hablando simbólicamente y significa un cúmulo de reyes, un cúmulo de gobernantes. ¿Listo? Ahora, acuérdese que aquí habla de otros 3 reyes que serán derribados. ¿Le puedo pedir un favor? Su merced me promete que se acuerda que aquí van a haber otros 3 reyes que van a ser derribados. Sí, por favor. Listo. Ahora, ¿con quién vamos a relacionar entonces esta cuarta bestia históricamente? Si la primera la relacionamos con Babilonia, si la segunda la relacionamos con el imperio medo-persa, si la tercera la relacionamos con el imperio griego, esta cuarta bestia nosotros históricamente, y hablo de nosotros no que lo forcemos, sino que históricamente la relacionamos con el imperio romano, con el imperio romano. Y en este momento le voy a pedir unos minutos de paciencia porque necesito sustentar lo dicho a través de evidencias históricas. Y yo le pido por favor que usted tome nota y que cuando terminemos el servicio, si usted tiene Google a la mano, verifique que estos datos son exactos, porque realmente no quiero que se piense de pronto que estoy manipulando la Biblia y forzándola a hechos históricos, porque eso no es así. ¿Ok? Esta cuarta bestia entonces tiene que ver con el Imperio Romano. El Imperio Romano más o menos nació aproximadamente en el año 27 antes del Mesías, con un señor que se llamó Cayo Octavio Turino. Cayo Octavio Turino. Este señor fue un hijo al cual adoptó un senador importantísimo del Imperio Romano llamado Julio César. De allí que después, con el paso del tiempo, tomara ese nombre de Julio César. Y César
es un título que significa divinidad. Y en este justo instante le voy a pedir el segundo favor, que si usted tiene a la mano un esfero y una hoja, escriba grandísimo esto que le voy a decir, porque más adelante es necesario que lo entendamos y que hagamos la asociación con estos tres otros reyes de los que hablamos ahorita en el versículo anterior. César es divinidad, ¿listo? Y César en griego es Kaiser, 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 así como suena, Kaiser. ¿Usted no se acuerda que hace muchos años a los perros les llamaban así? Kaiser, venga, Kaiser. ¿Se acuerda? Pues cuando yo era pequeña ya no les pongo un perro así. No estoy siendo irrespetuosa, estoy hablando una verdad. Y a las perritas les llamaban Laika o Pinina, no, yo no me acuerdo. Pero entonces, Kaiser, Kaiser, acuérdese, Kaiser. César en griego es ¿qué? Kaiser. Y es un título de divinidad, divinidad. Pregunta, ¿cómo es César en griego? Kaiser, Kaiser, Kaiser. ¿Y es un título de qué? De divinidad. Jimena, está intensa. No, es que le aseguro que esto nos va a servir para más adelante. Posteriormente a este emperador también se le asigna un nombre, ya no Kaiser, no, ahora es Augusto, Augusto. Y Augusto significa digno de ser adorado. Entonces lo que hacían era adorar al emperador. Ya no lo trataban como un ser humano, sino como una divinidad, santo, majestuoso, venerable. Recuerde que de allá viene Constantino y sus sucesores, para que usted se vaya haciendo una idea de lo que estoy hablando, ¿listo? De tal manera que a partir de ese momento, el emperador comienza a ser tratado como Dios y se muere y es visto como Dios. ¿Listo? Pasa el tiempo y nace el Mesías. Y usted puede encontrar la evidencia bíblica en los evangelios, en los hechos de los apóstoles. Pasa el tiempo, nace el Mesías y Judea está subyugada bajo el imperio romano. ¿Listo? Sigue pasando el tiempo. Vamos a adelantarnos rápido porque yo sé que usted lo que necesita saber es qué significan esas cosas del versículo 23 y 24. Entonces sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo y llega un emperador malo, perverso, sádico, psicópata. Cualquier calificativo que yo le haga en este momento se queda chiquito. Y ese emperador sádico, genocida, psicópata, se llama el emperador Diocleciano y fue el sádico más perseguidor de los creyentes en Yeshua. Pero fíjese algo, esos creyentes no eran como muchos de nosotros. Esos creyentes iban y morían y estaban felices de dar su vida por el Mesías. Estos creyentes perseguidos por esta cuarta bestia, estos creyentes perseguidos por el imperio romano, no tenían ningún problema de ir a la cruz, no tenían ningún problema de negarse a sí mismos. Ellos no tenían ningún problema de obedecer al Señor. Ellos no se estaban preguntando, ¿será que guardo los mandamientos? ¿Será que no los guardo? A ellos lo único que les interesaba, era ser dignos de tener una muerte también como la de su Mesías. Cuanto más los perseguían, más se multiplicaban. Tanto así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, hijo mío, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Fíjese que nosotros no estamos bajo persecuciones así, pero pareciera que los creyentes en el Mesías como que afirman más su fe cuando están pasando por momentos de tribulación. Y si usted de pronto está pasando por algún momento de angustia, este es el tiempo para que nosotros hagamos un alto, para que nosotros hagamos esa introspección verdadera y podamos aferrarnos al Padre, hacer teshuvá y regresar a casa. Recuerde usted que estas fiestas de otoño son celebraciones especiales en donde el Señor nos está enseñando cómo va a ser su segunda venida, lo que va a pasar después de que Él venga y levante a su iglesia. Fíjese cómo son las cosas de graciosas. Y voy a decir graciosas entre comillas, porque realmente eso no tiene nada de gracioso, no tiene nada de gracioso. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Las personas, los creyentes en el Señor, cuanto más tribulación vienen, más se aferran al Mesías. Pero cuando viene el reposo, cuando viene la paz, cuando viene la sanidad, cuando viene la respuesta a la oración, se alejan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No lo hemos visto en pandemia?
No lo hemos visto en pandemia y ni siquiera echémosle la culpa a la pandemia. ¿Para qué? Lo hemos visto desde antes. Pastores, oren por mi trabajo, estoy sin trabajo. Claro que sí, oramos y nunca vuelven. Pastor, por sanidad, oramos por la sanidad. El Señor es tan bueno que le levanta y nunca vuelven. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Pero nosotros necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Sigamos el ejemplo de los apóstoles. Fíjese cómo el apóstol Pablo incluso tuvo prisión domiciliaria por 2 años en Roma, prisión domiciliaria. ¿Y qué hizo? Se quejó, no, escribió unas epístolas tremendas que hoy en día nos levantan a cada uno de nosotros, hasta que llega un momento en donde ya el apóstol Pablo, habiendo salido de su prisión domiciliaria, le dice a su hijo, a su discípulo Timoteo, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Usted puede decir esto? A nosotros cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosa es excusa para no guardar los mandamientos del Señor. Pero Pablo sabía cómo iba a morir y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y acuérdese que es el mismo apóstol Pablo quien a través de la epístola a los hebreos no, a Romanos 3:6, si no estoy mal, nos dice, es pues la fe la confirmación de la ley. Hasta este punto, el apóstol Pablo no infringió, ni violó, ni transgredió, ni enseñó a violar la ley. Por eso él como que lo dice con ese honor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Será que el Señor nos haya así a nosotros? No importa las dificultades, no importa, no importa. ¿Será que nos haya así? Es que mira lo que hablan, es que mira lo que dicen, es que mira, es que tú hiciste, es que te fuiste, llegaste, te regresaste. No. Usted puede decir en este momento, eso lo leemos de 2 Timoteo 4:6 en adelante. Usted puede decir en esta tarde, he peleado la buena batalla. Padre, ayúdame a pelear la buena batalla. Ayúdame a pelear la buena batalla. Dígale usted si quiere en su casa. Padre, ayúdame a pelear la buena batalla. Ayúdame a acabar esta carrera. Ayúdame a guardar la fe, Dios de los cielos. Ayúdame a guardar la fe. Que el Señor nos ayude a que esto sea realidad. Y dice el versículo 8 de 2 Timoteo 4, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. También a quienes, a los que aman su venida. Y si usted está preparándose, y si usted está celebrando estas fiestas que nos hablan de la venida del Mesías, es porque usted ama su venida. Es porque usted ama su venida. Y no importa que le digan eso es para judíos, usted dice a mí no me importa lo que usted diga. Yo lo único que sé es que amo su venida. Y este es un tiempo de preparación y amo su venida. Usted puede decir como dijo el apóstol Juan, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Yeshua. Lo único que me detiene a mí es que hay muchas personas que están cercanas a nuestro corazón que aún están lejos y que por causa de esas personas el tiempo se demora un poquito, pero vendrá, ciertamente vendrá y no tardará. Entonces en esa persecución estos creyentes eran azotados, medio los mataban y se levantaban y seguían predicando. Es una cosa impresionante y para hacer eso se necesita realmente estar lleno del Espíritu del Señor. Entre otras cosas, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sufre la sana doctrina. Y la sana doctrina va de Génesis a Apocalipsis. Sí sabía su merced, ¿cierto? No le decía, oh, se van a cumplir tus sueños. No, esa no es la sana doctrina. Y vamos en Diocleciano, ¿cierto? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y llega un señor llamado Constantino el Grande, del cual yo sé que usted ha escuchado mucho hablar. Es necesario que nos apoyemos en historia para entenderlo. Llega Constantino el Grande y en el año 330, a través del edicto de Milano, oficializa el cristianismo en todo el Imperio Romano.
y ya los cristianos o los creyentes ya no serían perseguidos. Y de pronto usted en su casa aplaude y diga, uy, se arregló la cosa, ya no van a ser perseguidos. Lamentablemente lo que no hizo la persecución, acabarlos, exterminarlos y dividirlos, lo hizo la comodidad, la tranquilidad, la prosperidad, la buena vida. Mejor dicho, lo que hoy se predica mucho en los púlpitos de ahora. Comenzaron a descubrir tal vez el campeón que había en ellos y se olvidaron del pecador que había en ellos. Y por eso dejaron de arrepentirse constantemente y de volver al Señor. Con Constantino entonces va pasando el tiempo y van surgiendo más concilios romanos, por supuesto, porque recuerde que él es el emperador romano. Recuerde que él es César también. Y César en griego es ¿qué? Kaiser. Kaiser, así, Kaiser. También era Augusto, no era una divinidad este hombre. Entonces va pasando el tiempo, van habiendo más concilios y la doctrina bíblica. ¿Sabe qué pasa con la Biblia? No con la Biblia, no. Con la doctrina que comienza a enseñarse. Se va degenerando, se va permitiendo, se van filtrando costumbres paganas. Hasta que, amada iglesia, llega un momento en donde se dice, oigan, nosotros somos romanos, somos del sacrosanto imperio romano. Nosotros no somos judíos. Desliguémonos de las creencias de los judíos. Desliguémonos de su ley. Desliguémonos de sus mandamientos. Desliguémonos de sus días de fiesta. Y justo a partir de ese momento, se dejó de hablar de la ley del eterno Dios y comenzó a hablarse de la ley judía, de las fiestas judías y del Shabbat judío. Esa es la cuarta bestia. Esa es la cuarta bestia. Tremendo, ¿no? Hasta el día de hoy pasa. Cuando yo me dice, esto es mío, esto es de mi cosecha, esto fue algo que yo me propuse. A mí me gusta estudiar la palabra, me gusta enseñar y me gusta comparar ciertas cosas. Pero cuando yo escucho a un predicador hablar no de la ley del eterno Dios, sino de la ley de los judíos, inmediatamente le cambio el canal porque yo ya sé que este tipo va a hablar a lo Constantino, a la cuarta bestia, a lo imperio romano, a lo imperio. Va a comenzar a romanizar la Biblia. De otras cosas con Constantino. Y si usted quiere revisar, Constantino es el que cambia el Shabbat para el domingo, para el día del sol. Dice, no, desliguémonos de los judíos. Ya el día del Señor no va a ser el Shabbat, sino va a ser el domingo, que es el día del sol. Y los ingleses lo entendieron a la perfección, porque domingo en inglés, ¿cómo se dice? Sunday. Sun es sol, day es día. Los ingleses, acá le decimos domingo, porque eso significa otra cosa. Pero yo lo entendí a la perfección. Fíjense que yo no solamente le estoy hablando Biblia, también le estoy hablando cuestiones históricas. O sea, si no me creía a mí está bien, pero créale a la Biblia, o si no, en últimas, pues a la cosa histórica. Sunday. Sun es sol, day es día. Entonces, fíjese cómo hasta ahora se ha venido permeando la iglesia cristiana de esto. Entonces, si tú celebras Shabbat, eres judía, así decía Constantino. Pero el Señor cambió el día del Señor ya no es el sábado, es el domingo. ¿Quién dijo eso? Constantino. ¿De quién estamos predicando? ¿Del eterno Dios que santificó el día séptimo desde Génesis 1? ¿O estamos predicando del concilio de Constantino, señores? ¿Qué estamos haciendo? Yo me hice un propósito, y es que no me interesa cuántas personas el Señor añada o no añada, pero jamás delante del Señor voy a predicar el evangelio según Constantino, jamás. Siempre será la palabra verdadera de Génesis a Apocalipsis, porque ¿sabe qué? Ese último juicio, que es el antimesías, viene justamente en resurgimiento de ese imperio romano. Amén. Entonces usted escucha y hay quienes dicen, mire, y esto es necesario decirlo, hay quienes dicen, no, es que Jesús resucitó el domingo, que es el primer día de la semana, para abolir el séptimo, que es el Shabbat. Lo dicen. Y teólogos, filósofos tremendos lo dicen. Y el Señor no resucitó el primer día de la semana para trasladar
el Shabbat al domingo, eso no es así. El Señor resucitó el primer día de la semana porque Él ha estado dando cumplimiento cabal a las fiestas. Murió en Pascua, ¿sí o no? El 14 del mes de Aviv, dice Éxodo. ¿Murió en Pascua, sí o no? Al día siguiente era panes sin levadura, pues panes sin levadura. ¿Qué pasó en panes sin levadura? Se presentó delante del Padre libre de pecado, sin levadura, porque la levadura representa pecado. Y dice la Biblia, que después de Pesaj, que después de Pascua, el primer día de la semana, ojo, el primer día de la semana, justo después de Pascua, se celebra otra fiesta que en castellano se conoce como la fiesta de las primicias, pero en hebreo se conoce como el Omer Reshit, y es esa primicia que se presenta al Señor, y el Señor resucita justo en ese día, que es el primer día después de Pascua, el primer día de la semana. Resucita no para cambiar el sábado al domingo, sino que simultáneamente, cuando el sumo sacerdote estaba presentando esa primera gavilla como primicia, el Señor se estaba presentando a sí mismo como la primicia de la resurrección ante el Padre, porque Él cumplió cada uno de los tiempos de las fiestas. 50 días después, dice la Biblia, se lleva a cabo otra celebración, que es la celebración que en castellano nosotros conocemos como Pentecostés, pero que en hebreo se conoce como Shavuot, ¿se acuerdan? ¿Y qué se celebraba inicialmente? Se celebraba o se conmemoraba ese precioso evento en donde el eterno Dios dio su bendita ley en el monte Sinai, escritas esas tablas por el dedo de Dios. Acuérdese que nosotros lo vimos, y justamente Hechos capítulo 2 nos lo narra. Estaban los apóstoles unánimes juntos en el aposento alto celebrando esta preciosa fiesta de Pentecostés o de Shavuot, cuando de repente hubo un estruendo, unos ruidos similares a los que se escucharon en el Sinaí en la época de antaño. Y dice la escritura, dice Hechos de los Apóstoles, de repente vino del cielo, ¿quién? El espíritu del Mesías, el espíritu prometido. ¿Y vino a qué? ¿A hacer espectáculos raros? No, vino, como lo dice el autor de Hebreos, a escribir esa misma ley que escribió en el Sinaí por el dedo de Dios. Ese dedo de Dios es el espíritu de Dios. Esa preciosa ley ahora ya no escrita en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Y esa preciosa ley es nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, para llevarnos al conocimiento de nuestro amado Mesías, al cual estamos sirviendo y por el cual estamos congregados en este momento. Y nadie puede refutar que el Señor no ha cumplido a cabalidad estas fiestas. Y en Yom Teruah, que celebramos nosotros el lunes, esa trompeta final en donde sonará la trompeta y el Señor levantará su preciosa novia, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Eso fue lo que nosotros celebramos y estamos ensayando. Y ahorita el miércoles en el Yom Kippurín que celebramos el juicio que vendrá sobre las naciones de la tierra. Por eso estamos obedeciendo a la palabra. Por eso es necesario que nosotros entendamos y que reiteremos y reiteremos y reiteremos esto. Y después viene la gran fiesta de tabernáculos que dura 8 días. Y tabernáculos hace referencia, ¿sabe a qué? Al reinado milenial del Mesías. Todas, absolutamente todas las fiestas apuntan a Jesucristo el Señor, apuntan a Yeshua Mesías. Así que nadie puede decir que es para judíos, porque es una fiesta que nos convoca para que estemos listos y preparados para esto que va a acontecer a continuación. Amén. Amén. Creo que no voy a alcanzar a terminar hoy. Creo que se nos fue el tiempo como rápido. Creo que va a ser necesario terminar el mensaje en 8 días, pero permítame decir, y no vamos a hablar entonces de este hombre, de este cuerno, pero tranquilos, es necesario. ¿Por qué hago este recuento? Uno, porque es necesario que nosotros reforcemos esto, porque nos estamos preparando para la fiesta de otoño, y también porque hay personas que están escuchando por primera vez estos mensajes en YouTube.
Y yo quisiera que ellos tuvieran también el entendimiento de lo que nos ha venido enseñando el Señor. Porque esto es una revelación solo para Tunja. No, esto es para todo el mundo, para toda tribu, lengua y nación. Amén. Pasa el tiempo después del señorito Constantino, pasa el tiempo. Recuerde que él cambió los tiempos también, ¿no? Yo espero que hayamos entendido un poquito. Pasa el tiempo y viene un emperador llamado Teodosio y expide el edicto de Tesalónica en el 380. Y con ese edicto de Tesalónica, ¿saben qué pasa? Oficialmente se declara la religión católica como la religión oficial del Imperio Romano. Y como era el Imperio Romano que subyugaba a varias naciones, el que no abrazaba el dogma católico ni siquiera podía tener dinero para su sustento, para comer. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. De ahí para adelante se sigue degenerando la doctrina bíblica. Ahora, yo no le estoy tirando balas a nadie. Lo que yo le estoy diciendo, usted lo puede encontrar en Wikipedia. De hecho, en el Encarta, si todavía tienen los CDs de los 90, allá lo puede encontrar también. Entonces, el Imperio Romano finaliza. Recuerde que se divide en Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. El del Oriente no interesa ahorita. El Imperio Romano de Occidente cae en el 476 por los bárbaros. Esa es pregunta de examen. 476. ¿Quién tumbó, quién derrocó al Imperio Romano de Occidente? Los bárbaros. Los bárbaros en el 476. Fíjense cómo es de bonito cuando la historia confirma lo que dice la escritura. Y fíjense cómo es de bonito estudiar. Y no es por nada, pero es muy chévere tener pastores que estudien. De verdad, es muy lindo. Y es un llamado para que toda esta congregación también sea estudiosa. Nunca jamás permita que le digan el conocimiento envanece, no. El conocimiento en el Mesías lo hace libre, es lo que pasa. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Usted recuerda que en Daniel 7, ya no me acuerdo en cuál versículo, pero hablamos de que iba a salir un cuerno que iba a derribar 3 reyes, 3 reinos. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos? Que dijimos que incluso había un error en la traducción allí. Vamos a ver quiénes son esos 3 reyes, ¿cierto? Y ya culminamos con eso y continuamos en 8 días. Vamos a verlo. Fíjese que traté de intercalar historia con versículos bíblicos, su merced, para que de todas formas de pronto nadie diga, Jimena hoy le dio fue por enseñarnos historia y no predicó. No, yo creo que tratamos de hacerlo de la mejor, de la forma más sabia, de acuerdo también a los talentos y a las habilidades que uno tiene, bendito sea el Señor, ¿no? Pero entonces mire lo siguiente, estos tres cuernos. Resulta que después de esto, después de que ya el Imperio Romano cae, pasan los años, y viene lo que se conoce como el primer Reich. El primer Reich, usted puede googlear, que es lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania. ¿Listo? En Alemania. Y este señor, este emperador, ¿sabe cómo se hace llamar? ¿Sabe cómo se hace llamar? Para que usted lo busque en Google. Se hace llamar Kaiser. ¿Quién era el Kaiser? El César romano. Si ustedes sí lo anotaron, yo les dije anote. Puede googlearlo y comience su marcha a hacer la conexión a ver si es que yo de pronto le estoy alterando la historia. No. Este primer Reich, intentando levantar nuevamente el Imperio Romano, llega un señor así chiquitico llamado Napoleón y ¡pum! Lo vence. Pasan los años y viene el segundo Reich en cabeza de un emperador alemán llamado Guillermo I. Y este señor, ¿sabe cómo le dicen? ¿Sabe cómo le dicen? Kaiser. ¿Y quién era el Kaiser? El César, el emperador. Pasa el tiempo también. No prospera, no prospera. Pasa el tiempo y viene el tercer Reich. ¿Sabe en cabeza de quién? De un individuo que se llama Adolfo Hitler. Y a este también le llaman Kaiser. Y aquí es parte del cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7, 21, que dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estos 3 cuernos que están allí son el primer Reich, el segundo Reich
y el Tercer Reich. ¿Y usted se acuerda quién derrotó a este último? Este sí es innombrable. ¿A este último? ¿Usted se acuerda? Toca que googlee. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los santos? ¿Cuáles son los santos? Específicamente, en este contexto, los santos son el pueblo de Israel, por linaje. ¿Y por qué vino ese juicio? ¿Y por qué vendrá ese juicio sobre ellos? ¿Por qué? Porque pese a ser judíos y a ser pueblo de Israel por linaje de sangre, ellos no aceptaron a Yeshua. Y mire lo que dice 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Yeshua Mesías sea anatema. El Señor viene. Y esta palabra para el Señor viene es la palabra maranata. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Que el Señor venga. Por eso el Señor nos está llevando y nos está preparando para este día de Yom Kippurim. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Vamos a dejar hasta ahí. No alcancé a mirarlo de ese cuerno que destruía a todos, pero vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Vamos a orar, bendiciones para ahí, no sé quién se conectó, pero vamos a orar. Padre amado, Dios de los cielos, te damos gracias, Dios eterno, por este tiempo. Gracias porque tú nos estás llevando, Dios de los cielos, de tu mano, Señor. Nos estás preparando, precioso Dios, para estas grandes celebraciones. Entendimos, Señor, que no son celebraciones judías, Señor. No hablamos, Señor, de acuerdo al imperio romano, Padre. Hablamos de conformidad a tu palabra, Dios de los cielos. Son fiestas para tu pueblo, son fiestas para tus hijos, Señor. Tú nos estás llevando de la mano y nos estás quitando vendas, Señor. Y te damos gracias por quitarnos vendas, Señor. Ahora mi clamor, Señor, es que este pueblo sea entendido, Señor. Es que este pueblo compruebe, Señor, lo que se predica acá en este lugar, así sea en Google, Señor, pero que lo comprueben, Padre. Líbranos de toda mentira y sobre todo, líbranos de toda influencia romana. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amada congregación, todos los días tenemos que desromanizarnos. Todos los días tenemos que desromanizarnos. Hay muchas doctrinas que se enseñan hoy dentro de la iglesia cristiana que vienen de esos concilios y de verdad con todo mi corazón se los digo, no están en la Biblia. No están, pero se han abrazado simplemente por tradición, ¿ok? A partir de ese momento quiero despedir a nuestros amigos de YouTube, dándoles las gracias por sus mensajes. También hay personas que no conocemos, a las que yo les pido por favor que escriban en ese número de WhatsApp que aparece allí para que nos podamos comunicar. Si de pronto usted tiene alguna duda respecto a estos temas, que no le dé pena por favor escribirnos. Algunos de ustedes también incluso que nos conocemos, nos vimos hace años, tienen mi número personal, acá estamos a sus órdenes. Lo importante es que nosotros comencemos a estudiar y comencemos a aprender. Así que si este mensaje fue de bendición para usted, por favor, compártalo, porque así como fue de bendición para usted, fue de bendición para las demás personas. Amén. Y no se le olvide darle like. Y lo más importante, también a los de YouTube, este miércoles tenemos día de expiaciones. Bendiciones para todos los de YouTube.